Bien, habíamos completado el diagrama de flujo y ahora para saber qué datos, qué incógnitas del problema pueden responderse y cuáles incógnitas no, indefectiblemente, y para saber por dónde empezar a hacer los balances, necesitamos hacer el análisis de grados de libertad. Habíamos visto, o habían visto con el ingeniero González, que para unidades sencillas no había problemas. Uno puede hacer el análisis de grados de libertad unidad a unidad y ver cuál le sale cero y empezar por ahí los balances. De forma simple, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos unidades múltiples y todo nos sale con grados de libertad positivo? Entonces ahí necesitamos trabajar con lazos para averiguar dónde están las incógnitas que no pueden ser respondidas. Entonces, para calcular los grados de libertad necesitamos recordar que en unidades múltiples necesitamos calcular primero los grados de libertad locales y restar al número de lazos. ¿Qué son los grados de libertad locales? Los grados de libertad locales son la suma de los grados de libertad hechos a cada una de las unidades del proceso. Y los lazos son las variables que se están repitiendo proceso a proceso, es decir, las que se cuentan como incógnitas más de una vez. Entonces, de este modo, en E1, ¿qué tendríamos? En E1 tendríamos que son incógnitas estas tres: MA1, MW1, MM1. Entonces acá tenemos todo, aquí no tenemos esto y no tenemos esto. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Ojo con el Felder, que el Felder aquí tiene un error en el análisis y me da un grado de libertad equivocado, entonces atención con esto. Entonces tendríamos 5 grados de libertad, ¿cierto? Y luego tendríamos, para calcular los grados de libertad, habíamos visto que era el número de incógnitas menos el número de ecuaciones independientes. En un balance de masa, el número de ecuaciones independientes o el número de balances de masa independientes va a ser igual si las composiciones son diferentes. Repito, el número de balances de masa independientes va a ser igual. Si las composiciones de las corrientes son diferentes, va a ser igual al número de componentes presentes. Si las composiciones no son diferentes, esto no va a ser así. Vamos a ver ejemplos más adelante. ¿Cuántos compuestos tenemos aquí? Tenemos a A, tenemos a W y tenemos a M, ¿verdad? Entonces tenemos 3 componentes, luego tenemos 3 balances de masa independientes posibles, tenemos 2 grados de libertad. El Felder aquí dice 1, así que ojo. ¿Cuáles son las incógnitas que estamos teniendo? Estas 5, vamos a necesitar escribir las incógnitas para calcular los lazos. Entonces las incógnitas que tenemos serían estas 5 que ya habíamos visto. Es decir, escribo aquí MA1, MW1, MM1, ME1 y XME1. Ok. ¿Qué pasa en el extractor 2? En el extractor 2 tenemos las siguientes incógnitas. Tenemos de nuevo MA1, MW1, MM1. Aquí no hay ninguna, aquí no hay ninguna. Y aquí tenemos ME2. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas. Tenemos 4 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones podemos independientes quitar? Igual al número de balances de masa independientes, que sería, como hay cambio de composición, igual al número de especies químicas presentes. Es decir, A, W y M, 3 especies, luego 3 balances de masa. 4 menos 3 tenemos 1 grado de libertad. ¿Cuáles son las incógnitas? Entonces vamos a escribir aquí, pueden ir mirando ustedes, MA1, MW1, M de M1 y ME2. Ahí está. Las 4 incógnitas. Bien, ¿qué pasa en el punto de mezcla? ¿Qué tenemos en el punto de mezcla? En el punto de mezcla tenemos ME1
xm1, aquí tenemos 1, 2, 3 y aquí tenemos una más. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. ¿Cuántos balances podemos hacer? De nuevo tenemos 3 especies presentes, 3 balances de masa independientes, el cuarto sería una ecuación dependiente de las otras 3. Tenemos 3 grados de libertad. Voy a escribir aquí las incógnitas. Serían ME1, XME1, ME2, luego MAD, luego MWD. Pueden ir controlando ustedes en los diagramas que van copiando a medida que vamos llevando la clase. MD, las 6, 2, 4, 6. Y en el destilador tendríamos 1, 2, 3, aquí 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Tendríamos 7, de nuevo 3 balances independientes, 4 grados de libertad. Las incógnitas eran MAD, MWD, MMDD, que eran las de estas, ¿verdad? Las de entrada. Luego tenemos MDD, MDA, MW y MM. MDA, MW, que eran las de la colita, MDM y la del producto ligero, MDD. 7. Ok, ¿cómo calculamos los lazos? Serían todas aquellas variables que están contadas repetidas. Es decir, que tendríamos las siguientes. MA1 tenemos aquí y tenemos aquí. Se repite. Entonces dejamos solamente una vez la incógnita. MW1 tenemos aquí y tenemos aquí. MDM1 aquí y aquí. MD1 aquí y aquí. XM1 aquí y aquí. Solamente una vez, ¿verdad? Aquí tenemos MA1, esta ninguna se repite, y tenemos M2 que está aquí y está aquí. Aquí que tenemos en el punto de mezcla, tenemos que MAD está aquí y está aquí. Luego tenemos MWD que está aquí y aquí, y MMD que está aquí y aquí. El resto está solamente una vez, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos los grados de libertad? Teníamos que los grados de libertad estaban dados por los números de grados de libertad locales, que vendría a ser la sumatoria de los grados de libertad de todas las unidades, menos el número de lazos. Es decir, los grados de libertad del proceso van a estar dados por la sumatoria de los grados de libertad locales. Es decir, 2 más 1, 3, más 3, 6, más 4, 10. Perfecto. ¿Y los lazos? ¿Cuántos lazos tendríamos? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lazos. Bien. ¿Qué significa eso? Que tenemos un grado de libertad. Es decir, que de todas las incógnitas que tenemos, solamente 9, es decir, solamente una, perdón, no va a poder ser... o sea, se tiene que tener una que no va a poder ser respondida. Es decir, que para poder resolver al sistema completo, necesito indefectiblemente establecer una variable de diseño. O la cantidad que estoy queriendo recuperar de acá, es decir, que el 80% de la acetona se vaya que entra acá se vaya arriba, o que el proceso tenga un rendimiento de separación de alguna variable de diseño. Eso es lo que me está diciendo este grado de libertad. Y que no todas las variables que están presentes en el sistema, todas las incógnitas, van a poder calcularse. ¿Ok?
Si nosotros analizamos de nuevo, fíjense que de todas formas hay un montón de variables que sí yo voy a poder responder. Pero ¿por dónde empiezo a hacer los balances? Lo único que me dijo este análisis es cuántos grados de libertad tengo, es decir, cuántas variables de diseño tengo que colocar. Pero no me dice si dónde puedo empezar, porque aquí no puedo empezar porque no resuelvo nada. Aquí no puedo empezar porque no resuelvo nada. Aquí tampoco resuelvo nada. Y aquí tampoco resuelvo nada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para saber por dónde tengo que empezar, porque evidentemente puedo resolver un montón de incógnitas, voy a empezar a hacer combinaciones de unidades. Por ejemplo, tomar estos dos, ahí, estos dos extractores, como una unidad. O bien podría tomar todo el proceso global. Si tomamos estos dos extractores, vamos a hacer el análisis de grados de libertad de eso. Entonces tendríamos el análisis de grados de libertad para saber por dónde empezar de E1 más E2. ¿Ok? Entonces, los grados de libertad de E1 más E2. Miremos el número de incógnitas. Como estas son variables internas, no corresponden a incógnitas. Es decir, estos no son incógnitas. Aquí no hay ninguna, aquí no hay ninguna, solo las variables que cortan a las fronteras establecidas. Aquí no hay ninguna, aquí tenemos ME2, aquí tenemos ME1 y XM1, que vendría a ser esta corriente. Es decir, tenemos tres incógnitas, ¿cierto? ¿Cuántos balances puedo hacer? Y puedo hacer balances independientes según número de componentes tenga, es decir, 3. Por lo cual aquí tengo 0 grados de libertad y significa que si hago un balance en ese espacio que acabo de delimitar voy a poder responder a todas mis incógnitas. Y mis incógnitas eran esta, esta y esta. Es decir, voy a poder responder a 3 incógnitas. Voy a tener 3 incógnitas menos en el punto de mezcla. Significa que lo siguiente que voy a hacer balance va a ser del punto de mezcla. Porque voy a tener 3 incógnitas menos, luego esto va a ser 3 unidades inferior y este punto de mezcla se va a poder resolver. Bien, significa que voy a empezar a hacer el balance acá. Esto va a ser 1. Luego voy a hacer un balance acá. Esto va a ser 2. Y como aquí ya se va a poder resolver todo, voy a tener este valor, voy a tener este valor, voy a tener este valor y voy a tener estos 3 valores. Estos 3 valores. Al tener estos 3 valores, ¿qué pasa en el destilador? ¿Qué me decía el análisis? Aquí en el destilador tenía 4. Yo solamente voy a poder reducir esto en 3 unidades. Es decir, aquí voy a tener 6 menos 3 balances que voy a poder... 7 menos 3 voy a tener 4. Menos 3 balances que voy a poder seguir haciendo. Voy a seguir teniendo una incógnita. Es decir, que mi problema ya anunciado anteriormente estaba en el destilador. Y en el destilador es que tengo que definir alguna cosa más para poder resolver mi sistema. Y es entonces aquí, esto no voy a poder resolver. Voy a poder resolver hasta aquí y no voy a poder resolver nada más. ¿Ok? Entonces el orden sería 1 y 2 respectivamente. Eso me acaba de arrojar el análisis de grados de libertad. Enseguida vamos a resolver las ecuaciones y las ecuaciones van a ser resueltas en EES.